La pesada puerta de hierro gimió al abrirse, el sonido del metal frío contra la piedra, resonando con el golpe hueco en el pecho de Diego, mientras entraba en un mundo que había seguido girando sin él durante una década. Se miró las manos, callosas y desconocidas, dándose cuenta de que, aunque el aire exterior era libre, el silencio de 10 años era un peso que aún no había aprendido a cargar. Antes de continuar con esta historia de verdades ocultas y redención, nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Si este relato resuena en tu alma, te invitamos a suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Tu presencia es lo que da vida a estas palabras. La luz de la mañana se sentía abrasiva, demasiado brillante para unos ojos que se habían acostumbrado a las sombras grises y filtradas de una celda de hormigón. Diego estaba de pie en la acera, sujetando un pequeño diario de cuero maltratado. Era lo único que había sobrevivido al paso del tiempo. Una colección de bocetos y cartas nunca enviadas que cronificaban una vida pausada en su mejor momento. La cubierta del diario estaba cicatrizada, los bordes deshilachados, muy parecido al propio Diego. Ahora tenía 38 años, pero al mirar el reflejo de la ciudad en el escaparate de una tienda, vio a un fantasma. «Realmente estás fuera», dijo una voz, sacándolo del borde de sus propios pensamientos. Diego se giró para ver a Ricardo, su hermano mayor. Ricardo parecía mayor de sus 45 años. Su cabello estaba salpicado de blanco, y las líneas alrededor de sus ojos eran profundas, como lechos de ríos secos. No ofreció un abrazo. El espacio entre ellos estaba lleno de una década de preguntas no formuladas y el aroma pesado y sofocante del arrepentimiento. «Estoy fuera», repitió Diego. Su voz sonaba oxidada, poco acostumbrada al aire libre. «¿Sigue ahí la casa?» «Está ahí», respondió Ricardo, arrastrando los pies. «La mantuve tal como la dejaste, en su mayor parte. Ha sido difícil, Diego. La gente no olvida. No me dejan olvidar». «Yo no lo hice, Ricardo», susurró Diego. Las palabras que había dicho 1000 veces a oídos sordos, cayendo ahora sobre la calle silenciosa. «Nunca toqué ese dinero. Nunca lastimé a nadie». Ricardo suspiró, un sonido largo y cansado que pareció desinflar sus hombros. «Sé que dijiste eso, pero las pruebas o los testigos ya no importa. Cumpliste la condena. Se acabó». «Nunca se acaba», dijo Diego, su pulgar trazando el cuero desgastado de su diario. 10 años de mi vida se han ido. El mundo piensa que soy un ladrón. Mi propio hermano me mira como si fuera un extraño al que está obligado a alojar. Condujeron en silencio por las calles de su infancia. Todo había cambiado, pero nada lo había hecho. La panadería de la esquina era ahora una farmacia fría con frente de cristal. El parque donde solían jugar estaba vallado. Cuando llegaron a la pequeña casa en las afueras de la ciudad, Diego sintió una oleada de náuseas. Aquí era donde había venido la policía. Aquí era donde su vida se había hecho añicos. Dentro, el aire estaba viciado, oliendo a polvo y papel viejo. Don Diego caminó hacia la repisa de la chimenea y tomó una pequeña fotografía con marco de plata de sus padres. Al lado había un cuenco de cerámica donde solía guardar sus llaves. Todo era un museo de un hombre que ya no existía. «Te compré algunos víveres», dijo Ricardo, parado torpemente en la puerta de la cocina. «Y hay algo de dinero en la mesa, solo lo suficiente para empezar». «¿Por qué haces esto, Ricardo? Si crees que soy culpable, ¿por qué molestarse?» Ricardo miró hacia otro lado, apretando la mandíbula. «Porque eres mi hermano, y porque mamá me hizo prometer que te cuidaría, incluso si...»
incluso si las cosas salían mal. Las cosas no solo salieron mal, dijo Diego, abriendo su diario en una página en blanco. Fueron robadas, y voy a descubrir quién se las llevó. La tensión en la habitación era algo vivo, una corriente de aire frío que no se iba. Diego se dio cuenta entonces de que su libertad era solo otro tipo de prisión. Estaba en casa, pero seguía buscando una salida a la sombra que había definido su juventud. Miró a Ricardo, viendo el destello de miedo en los ojos de su hermano. Un miedo a que Diego realmente pudiera encontrar la verdad que estaba buscando. Las semanas que siguieron fueron un rastreo lento y agonizante hacia una normalidad que se sentía no ganada. Diego pasaba sus días caminando por el perímetro del pueblo, un observador silencioso de una vida de la que ya no formaba parte. Llevaba el diario de cuero a todas partes, usándolo para dibujar a la gente que veía, la forma en que una mujer se apoyaba en una farola, la forma en que un anciano alimentaba a los pájaros. Era su manera de volver a aprender el mundo, trazo a trazo. Una tarde se encontró en la antigua biblioteca, donde solía trabajar antes del arresto. El olor a tinta vieja y pergamino era lo único que se sentía como en casa. Mientras examinaba los estantes traseros, vio un rostro familiar. Era Ana. Ella había sido su amiga más cercana, quizás algo más, antes de que cayera el mazo. «¿Diego?», susurró ella, abriendo mucho los ojos. Tenía 40 años ahora, su rostro grabado con una fuerza silenciosa. «Escuché que habías vuelto». «He vuelto, Ana», dijo él, con el corazón martilleando contra sus costillas. «No pensé que seguirías aquí». «Nunca me fui», dijo ella acercándose. El espacio entre ellos se sentía frágil, como hielo fino. «Esperé mucho tiempo, Diego. Una carta, cualquier cosa». «Te escribí», dijo Diego metiendo la mano en el bolsillo y tocando el diario. «Todos los días durante el primer año. Simplemente no podía enviarlas. No quería que estuvieras atada a un convicto. Quería que tuvieras una vida». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. «No me diste la opción. Decidiste por los dos». «Pensé que estaba siendo valiente», admitió Diego, con la voz quebrada. «Solo tenía miedo. Era un hombre con nada más que un número. ¿Qué podía ofrecerte?» Se sentaron en una pequeña mesa de madera al fondo de la biblioteca, la luz filtrándose a través de las motas de polvo. Por primera vez en una década, Diego sintió un destello de calidez. Hablaron durante horas, no sobre el juicio o la prisión, sino sobre los libros que habían leído y los sueños que habían enterrado. «Ricardo me dijo que estabas buscando la verdad», dijo Ana bajando la voz a un susurro. «Es sabio eso, Diego. Las personas involucradas han seguido adelante. Tienen poder ahora». «No me importa el poder», dijo Diego abriendo el diario en un boceto que había hecho en su celda. Era el dibujo de una llave específica, la llave de una caja fuerte que había sido vaciada hace 10 años. «Me importa el hecho de que pasé mis 30 en una caja porque alguien más fue codicioso. Me importa que mi hermano no pueda mirarme a los ojos». «Ricardo ha pasado por mucho», dijo Ana suavemente. «Ha estado cargando solo con el peso del nombre de la familia. Está cansado, Diego». «¿Está cansado o se está escondiendo?», preguntó Diego, buscando en sus ojos alguna señal de traición. «Él era quien manejaba las cuentas, Ana. Él fue quien me dijo que aceptara el acuerdo de culpabilidad. Dijo que era la única manera de salvar la casa». Ana extendió la mano sobre la mesa, cerca de la suya. No lo tocó, pero el gesto fue un puente. «Ten cuidado. Algunas verdades son como el cristal.
Una vez que las rompes, solo sirven para cortarte. «Ya estoy cubierto de cicatrices», dijo Diego con la mirada fija en el diario. «¿Qué son unas pocas más?» Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba contra el techo de la vieja casa, Diego se sentó en la sala con Ricardo. Compartieron una botella de vino, el silencio entre ellos menos pesado que antes, pero todavía cargado de secretos. «Vi a Ana hoy», dijo Diego. La mano de Ricardo se detuvo mientras levantaba su copa. «¿Cómo está ella?» «Está igual, fuerte, honesta». Diego hizo una pausa, observando el reflejo de su hermano en la ventana oscura. «Dijo que has estado bajo mucha presión. ¿Por qué nunca me dijiste lo mal que estuvo después del juicio?» «¿Qué había que decir?», respondió Ricardo con voz plana. «Lo perdimos todo, menos la casa. Tuve que trabajar en 3 empleos para mantener los impuestos pagados. No quería agobiarte mientras estabas dentro». «Pero te quedaste», dijo Diego. «Podrías haberte ido. Podrías haber empezado de nuevo». «No podía dejarte», dijo Ricardo, con la voz espesa por una emoción que Diego no pudo identificar del todo. «Incluso si eras un ladrón, eras mi hermano». Diego sintió una punzada de culpa, pero debajo de ella la sospecha permanecía. Miró el diario de cuero en su regazo. Era más que un libro, era un mapa de su supervivencia. Y en algún lugar de sus páginas, sabía, estaba la pista que había pasado por alto hace 10 años. El punto de quiebre llegó un martes, un día tan gris y pesado como los barrotes que Diego había dejado atrás. Había estado hurgando en el ático, buscando viejos registros fiscales, cuando encontró un compartimento oculto en el viejo escritorio de su padre. Dentro no había dinero ni joyas, sino un solo sobre desgastado dirigido a Ricardo. La fecha en el sello postal era 3 días después de la sentencia de Diego. Diego se sentó en el suelo polvoriento, con la respiración entrecortada. Abrió el sobre. Dentro había una confesión, no de un extraño, sino de un hombre llamado Marcos, el antiguo socio de su padre. Marcos había admitido el desfalco, detallando exactamente cómo había incriminado a Diego para cubrir sus propias deudas. Pero lo más escalofriante era que había un recibo bancario que mostraba un depósito significativo en una cuenta a nombre de Ricardo. La habitación pareció inclinarse. El diario cayó del regazo de Diego, abriéndose en el suelo. ¿Diego? Miró hacia arriba para ver a Ricardo parado en lo alto de las escaleras del ático. Su hermano estaba pálido, sus ojos fijos en el sobre en la mano de Diego. «¿Lo encontraste?», dijo Ricardo con la voz apenas en un susurro. No hubo negación ni sorpresa, solo una rendición aplastante y exhausta. «Lo sabías», dijo Diego, su voz temblando con una furia tan fría que se sentía como hielo. «Sabías que era inocente 3 días después de que me encerraran. Tenías la confesión, tenías la prueba». «No fue tan simple», dijo Ricardo dando un paso tentativo en la habitación. «Marcos amenazó con quitar la casa. Dijo que si hablaba, se aseguraría de que nunca salieras vivo. Tenía gente dentro, Diego. Estaba tratando de protegerte». «¿Protegerme?», rugió Diego poniéndose de pie. El diario fue aplastado bajo su bota. «Me dejaste pudrir. Tomaste su dinero para pagar esta casa, mientras yo estaba sentado en una celda por un crimen que él cometió. Canjeaste mi vida por 4 paredes y un techo». «Tenía miedo», gritó Ricardo, con las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. «Estaba solo. Mamá se estaba muriendo, la deuda se acumulaba, y Marcos estaba en todas partes. Pensé que si aceptabas el acuerdo, saldrías en 5 años. No sabía que serían 10. 10 años», susurró Diego.
el peso del número estrellándose contra él. Me perdí el funeral de mi padre. Me perdí las últimas palabras de mi madre. Perdí la oportunidad de tener una familia. Todo porque fuiste demasiado cobarde para decir la verdad. Mantuve la casa para ti, sollozó Ricardo, cayendo de rodillas. Quería que tuvieras algo a lo que volver. He vivido en el infierno todos los días durante 10 años, Diego. Cada vez que miraba tu foto, sentía que me asfixiaba. Deberías haberte asfixiado, dijo Diego con la voz bajando a un nivel aterradoramente calmado. El infierno en el que vivías tenía una cama cómoda y una cocina. Mi infierno tenía una puerta de acero y una ranura por ventana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego recogió su diario, el cuero ahora raspado y roto. Miró los dibujos del mundo que se había perdido, los rostros que había dibujado de memoria, la luz que había intentado capturar en el papel. Todo se sentía como una burla ahora. «Voy a ir a la policía, Ricardo», dijo Diego. «Te me llevo este sobre y me llevo ese extracto bancario». «Lo sé», dijo Ricardo con la cabeza gacha. «He estado esperando esto. Incluso tengo el resto de los documentos listos en la caja fuerte. No pude obligarme a destruirlos. Creo que una parte de mí quería que los encontraras». Diego miró a su hermano, el hombre que había sido su héroe, su protector y su traidor. El dolor era tan intenso que sintió que podría romperse. Se dio cuenta de que el verdadero criminal no solo había sido Marcos, había sido el silencio el que había permitido que una mentira respirara durante una década. «No estés aquí cuando regrese», dijo Diego. «¿A dónde iré?», preguntó Ricardo mirando hacia arriba con ojos huecos. «Al lugar al que me enviaste», respondió Diego. A la verdad, el proceso legal para anular la condena de Diego fue rápido una vez que se presentaron las pruebas. La confesión, junto con el rastro de documentos que Ricardo había preservado meticulosamente, y quizás con culpa, no dejó lugar a dudas. Marcos fue arrestado en 48 horas, y los titulares que una vez habían tachado a Diego de ladrón, ahora lo anunciaban como víctima de una injusticia monstruosa. Pero los titulares no curaron las cicatrices. 6 meses después, Diego estaba en el balcón de un pequeño apartamento que había alquilado en la ciudad. Había vendido la vieja casa. No podía soportar vivir entre los fantasmas de las decisiones de Ricardo. El dinero de la venta, junto con una indemnización del Estado, le había dado un nuevo comienzo, pero sus manos seguían buscando el diario cada vez que sentía que el mundo se volvía demasiado ruidoso. El diario era diferente ahora. Lo había vuelto a encuadernar en cuero nuevo, pero había mantenido las páginas originales y cicatrizadas en su interior. Era un testimonio de su resiliencia, un puente entre el hombre que era y el hombre en el que se estaba convirtiendo. Llamaron a la puerta. Era Ana. Ella se había mantenido a su lado durante el torbellino de la exoneración, una llama constante en la oscuridad de su ira. «Pareces en paz», dijo ella, uniéndose a él en el balcón. Las luces de la ciudad centelleaban debajo de ellos un mar de posibilidades. «Estoy llegando a eso», dijo Diego. Extendió el diario. «Empecé un nuevo dibujo hoy. No del pasado, del parque de enfrente. Hay un árbol allí que finalmente está empezando a florecer». «¿Y Ricardo?», preguntó ella suavemente. Diego miró hacia el horizonte. Ricardo había sido sentenciado a un término más corto por su papel en el encubrimiento, una sentencia que había aceptado sin apelación. Estaba cumpliendo su tiempo en una instalación de mínima seguridad, pagando finalmente la deuda que tenía con su hermano.
Lo visité, dijo Diego. ¿La semana pasada? Ana pareció sorprendida. ¿Lo hiciste? No fui para perdonarlo, explicó Diego, su pulgar trazando el nuevo cuero de su libro. Fui para decirle que ya no cargo con su culpa. Le dije que mi vida me pertenece a mí ahora, no a su secreto. Creo que esa era la única manera en que podía ser verdaderamente libre. Eso es algo valiente, Diego, dijo Ana, su mano encontrando finalmente la de él. Esta vez, él no se alejó. Entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo el calor de otro ser humano, un calor sin el que había sobrevivido 10 años. Abrió el diario en la última página. No era un boceto, sino una sola frase escrita con tinta firme y audaz. La verdad no devuelve el tiempo, pero devuelve el alma. La fotografía con marco de plata de sus padres ahora estaba en su escritorio, no como un recordatorio de lo perdido, sino como testigo de su supervivencia. Miró el diario, el símbolo de su resistencia, y se dio cuenta de que el viaje ya no trataba de mirar atrás. Trataba de las páginas en blanco que aún estaban por llenar. El viento se levantó, trayendo el aroma de la lluvia y el jazmín floreciendo. Diego cerró el diario con un clic decisivo. El sonido ya no resonaba como una puerta de celda, sino como un libro terminando su capítulo final. Tenía 39 años, era libre y, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. Porque a veces la persona a la que te aferras termina salvándote de formas que nunca esperaste. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte para más relatos cinematográficos como este y compártelo con alguien que pueda necesitar un poco de luz hoy.